Un día como hoy, muere el padre de Gammu Burgui como lo conocían en su tiempo. Y este es la biografía del Sagla Olodibdijinja Herrera. Nace un 9 de enero de 1909 en la isla de Nurdub. Y muere el día 11 de octubre de 1970 a sus 61 años. Sus hijos, Erasmo, Eustacio, Teresa Herrera. 1909 a 1970. Muchos historiadores cuna hablan y escriben de grandes hombres que marcaron las huellas en nuestra comarca Gunayala, como los fueron Semo Comen, Nela Cantule, Inanajinja y otros. En la historia de Gunayala también hay hombres que han sido poco conocidos por el público en general y es que han sido ignorados a través de muchos historiadores por falta de conocimiento. Hablamos del Sagla Olodibdijinja, que se dio a conocer como maestro, visionario y sagla muy exitoso, respetado por diferentes líderes de la comarca Gunayala por compartir la cultura. Precisamente el Sagla Olodibdijinja fue un líder carismático, un hombre inspirador, a enseñar a jóvenes, un hombre que se dedicó su vida para engrandecer nuestra cultura a través de Gamma Burway, flauta dulce y danza guna. Nació en la isla de Nurdub, mejor conocido como Airigandi actualmente, que con el transcurrir del tiempo daría a conocer su nombre como uno de los más destacados en nuestra cultura kuna. Los nombres de los padres se desconocen. Desde muy niño el Sagla Olodibdijinja ya viajaba a otras islas con sus padres para aprender a tocar Gammu Burgui, como por ejemplo en la isla Dijir, Tigre, donde tenía un maestro. Muchos ya lo conocían como el joven viajero, por tal razón cuando inició la revolución kuna entre febrero y marzo de 1925, en Vilani, donde nuestros abuelos se rebelaron ante las autoridades panameñas, le fue fácil ingresar a las islas. El Sagla Olodibdijinja, a pesar de su corta edad teniendo 16 años, se reclutó para ir al campo de guerra con los Urrigan, pero el cacique Colman, viendo su corta edad, lo envía como espía con jóvenes de la misma edad. Su primera misión fue infiltrarse en el campamento enemigo en la isla de Ugupseni para obtener información crucial sobre sus planes. Con su astucia y habilidades, logró pasar desapercibido y recopilar datos vitales que ayudaron al cacique Colman a tomar decisiones estratégicas. A su regreso a Airigandi en marzo de 1925, después de la gran victoria Vilani y sobre los colonos que quisieron tomar esta tierra llamada Gunayala, el Sagla Olodibdijinja pudo regresar a su vida normal. Aunque había vivido experiencias difíciles, su valentía y dedicación inicia su vida recorriendo toda la comarca Gunayala enseñando e impulsando a jóvenes y niños a danzar y tocar el Gamma Burway. Por el amor a la cultura sacrificó su tiempo hasta la hora que falleció. En su último viaje, el Sagla Olodibdijinja empedernido, que siempre buscaba nueva experiencia e impulsar la cultura en sus viajes, se contagia de una rara enfermedad en la isla de Madungandi. Al regresar a la isla donde lo vieron crecer, muere a la edad de 61 años, el día 11 de octubre de 1970 en el hospital de Airigandi. Cuentan sus nietos que el Sagla Olodibdijinja desde su niñez empezó a tocar Gamma Burway, Guli, Goketon y otros instrumentos, juntos con grandes maestros de las comarcas. Cuando él permanecía en la isla de Airigandi, la casa del Sagla se llenaba de jóvenes de todas las edades viendo y aprendiendo la danza kuna con el maestro o padre de Gammu Burgui como lo conocían. Este año cumple los 53 aniversario de la desaparición física de nuestro maestro, el gran Sagla Olodibdijinja Herrera. Por tal motivo, el pueblo que le vio nacer le tributa un homenaje, como líder que merece el respeto de todo el pueblo kuna.